Hola y muy buenas. Mi nombre es Robert Lubar y soy director de la Cátedra Joan Miró de la Universitat Oberta de Cataluña. Y hoy es mi placer para presentar la asignatura que hacemos en la UOC sobre Miró y el arte del siglo XX. Pues la primera pregunta que sale es ¿por qué Miró? ¿Por qué Miró dentro del arte del siglo XX? Y yo diría que es una selección bastante apropiada, porque la obra de Miró, que empieza en los años 10 y continúa hasta los años 80 casi, es que murió el año 83, nos da una visión de las mayores preocupaciones artísticas y culturales del siglo XX. Miró empezó en los años 10 muy impactado por la pintura cubista y la pintura fauvista también, sobre todo la pintura francesa, y ya en el año 20, que fue el momento de su primer viaje a París, lo que quería era de estudiar la pintura avanzada, más avanzada de Europa en este momento. Y desde los principios de los años 20, Miró conoció una cantidad de gente implicada en los movimientos vanguardistas de París, y a través de los surrealistas conoció todo un grupo de artistas como Giacometti, como Jean Arp en los años 30. Era muy amigo de Kandinsky, que también estaba viviendo en la capital francesa. Pues se puede estudiar el arte del siglo XX enfocando en la obra de Miró y hasta los años 40 y 50 el impacto, por ejemplo, del informalismo europeo o de la pintura abstracta, expresionista abstracta de los Estados Unidos, en que Miró también fue bastante implicado, no como seguidor. Obviamente había en este momento una relación mutua entre estos pintores y la obra de Miró. Miró era como el padre de un tipo de expresionismo que venía a través del surrealismo, pero al mismo tiempo recibió el impacto de las nuevas modalidades de la joven pintura europea y norteamericana. Y continuamos hasta los años 70. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en el último Miró, que es la década de los 70, que es la década menos conocida de la obra del pintor. Y fue una década en que había muchos críticos que decían que la pintora ya era muerta, y sobre todo con el auge del conceptualismo y del performance y otras modalidades. Pero en este mismo momento Miró continuaba en este momento a pintar y a renovar su propia pintura, revisando todo lo que había hecho en las primeras décadas del siglo XX. Miró inventó todo un lenguaje plástico para el siglo XX. Si pensamos en los grandes form givers, los artistas que realmente dio una nueva modalidad a la pintura o al arte del siglo XX, pensamos en Pablo Picasso, por supuesto, que era como un maestro para Miró y muy amigo, en Henri Matisse y sus campos ópticos de color, es decir, la posibilidad de estructurar una tela a través del color, ni de perspectiva, ni de claroscuro, tan solo de los campos ópticos de color, que implica mucho en las obras de Miró de los mediados del siglo XX, y también Miró en sí como un artista que había inventado todo un lenguaje formal de signos nuevo para el siglo XX. Y los seguidores de Miró, bueno, continúan hasta hoy en día, pero por ejemplo en los años 50 podemos hablar de gente como Jackson Pollock, de Robert Motherwell, Clifford Still, Ashley Gorky, etcétera, etcétera, y incluso los informalistas franceses y los informalistas españoles, gente como Antoni Tapias y Manolo Millares, que tuvieron una relación
directa con la pintura de Miró y a veces con la propia persona de Joan Miró. Y yo llegué a estudiar la obra de Miró a través de mi relación con los museos de Nueva York. Yo nací en la ciudad de Nueva York y mi madre, que era una persona muy educada y muy culta, me llevaba con frecuencia a visitar los museos. El Museo de Brooklyn, por ejemplo, y sobre todo el MoMA, que en ese momento fue un museo bastante de barrio, pequeño, íntimo, en que había una colección, y todavía hay, una colección muy importante de las obras de Joan Miró. Efectivamente, Miró tuvo su primera exposición antológica en el año 41 en este mismo museo y luego hubo 3 antológicas más en el año 59 y en el año 71, creo. Y a través de su propio proyecto de coleccionismo, el Museo de Arte Moderno tiene una de las colecciones más importantes, más destacadas del mundo, de la obra de Miró. Y desde pequeño yo sentía el impacto visual de sus obras sin saber absolutamente nada de dónde venía, nada de Barcelona, de la cultura catalana, pero fue un impacto, casi un golpe, la pureza de sus formas, la poesía de su manera de utilizar la línea, de dibujar, su concepto de poesía, pintura, de escritor o de escritura y sobre todo el universo, que para mí fue como un universo mágica que había creado a lo largo de su carrera. De estudiar Miró y la pintura de Joan Miró dentro de los movimientos artísticos avanzados del siglo XX, también tenemos que hablar de otros medios. Es decir, Miró fue un escultor muy importante que renovó toda la escultura del siglo XX y sobre todo en los años 50, 60 y 70. También la parte gráfica de Miró todavía es para estudiar en profundidad y es uno de los artistas gráficos más importantes del siglo XX y yo diría personalmente de todos los tiempos, y trabajó en todos los medios del arte gráfico, como por ejemplo litografía, monotipo, aguafuerte, etcétera, etcétera, y renovó siempre los métodos y los procedimientos de la pintura, innovando siempre con nuevas posibilidades. Un ceramista muy importante, colaboró desde los años 40 con un amigo de colegio de la Escuela de Arte en que estudió en los años 10, un ceramista muy conocido en Cataluña que se llama Llorenç Artigas. Y con Joan Llorenç Artigas colaboró en una serie de jarras, en una serie de mural cerámicas, y también un mural muy conocido para el aeropuerto de Barcelona, para el Pla de l'Os de la Rambla de Barcelona, y los murales muy importantes de los años 50 para el edificio UNESCO en París.